Bueno, muy buenas noches a todos los alumnos que se van conectando el día de hoy, 27 de enero del 2025. Antes que nada, presentarme de manera formal. Por ahí ya tuvimos una sesión eh, de bienvenida la semana antepasada. Mi nombre es Israel Quintero Ramírez. Soy contador público egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo una maestría en finanzas corporativas por parte de la Facultad de Ciencias Químicas también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante este tetramestre voy a ser su tutor en la materia de contexto económico internacional. Vamos a decirlo de alguna manera, a final de cuentas es la materia de economía en una manera sencilla de verla. Ante todo, ofrecerles una disculpa la semana pasada por un tema de logística de un servidor que tuve que salir fuera de la ciudad. No me fue posible dar la sesión síncrona que tenemos programada para la semana pasada. Obviamente vamos a tratar de ver todos los puntos que tenemos para esta primera actividad formativa, la cual ya está publicada y por ahí vienen las instrucciones muy claras de hacer un tour o una guía internacional sobre las actividades económicas de algunos países. Y en dado caso de que no se complete a ver todo el día de hoy, porque vamos a ver puntos específicos, estaríamos programando una sesión síncrona para en un momento dado ver los puntos que quedaran pendientes. Ya sería esta semana o la próxima. Obviamente esto sin interrumpir en lo que viene siendo ya el inicio de la segunda parte de la actividad formativa número 2 y en un momento dado que haya la necesidad de darles una extensión de tiempo por la sesión que se dio ayer, pues obviamente veríamos la manera de extender un poquito ahí la fecha límite para la entrega de la actividad, que prácticamente la tenemos programada para el día 2 de febrero a las 23:59 como fecha límite para presentarla. Vamos a iniciar, reitero, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos alumnos que no se pueden conectar. Reitero, ofrecerles una disculpa, trato de que las sesiones síncronas se cumplan en tiempo y forma. Reitero, un tema laboral me impidió estar prácticamente toda la semana en la ciudad y por eso optamos por dar la clase hasta el día de hoy, ¿verdad? Por favor, también comentarles, me voy a apoyar un poquito con lo que viene siendo la literatura que nos está proponiendo la universidad, la literatura que viene ahí programada en su plataforma. En el caso específico vamos a hablar del tema de economía internacional en su 12ª edición de Robert Head Carbauch. Y vamos a, más que ponernos a leer algunas cosas, me gustaría platicar un poquito de lo que es la economía. La economía como tal, pues viene de tiempos ya muy pasados. Obviamente la economía es un producto eminentemente social. Conforme hemos ido avanzando en las civilizaciones de muchos años, pues obviamente se ha visto la necesidad de que las personas lleven a cabo un registro de todas sus operaciones. Obviamente también esto tiene que ver con el ámbito administrativo, sobre todo la parte contable, la parte de administración de los hacendados, etcétera. Pero la economía, pues obviamente siempre ha existido. Hay que reconocer que la economía es un intercambio de bienes, productos y servicios. Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos muy puntuales de cómo ha ido evolucionando la economía. Vamos a mencionar, más que meternos a ver si hay olas de económicas que han marcado ahora sí que las tendencias económicas, sobre todo en el siglo pasado, pues ir mencionando cómo nos afecta en la actualidad todo el entorno económico que tenemos actualmente. Voy a permitirme proyectar un poquito ahí la literatura. Por favor, si alguien me puede confirmar si se ve claramente para iniciar con la explicación de los puntos más relevantes de estos temas. Sí se ve. Ok, todos los que están aquí conectados, al menos los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, sí tienen acceso a esta literatura, ¿verdad? En su plataforma. Si alguien me puede confirmar si tienen acceso a esta información. Sí, tenemos acceso. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con la explicación muy amable de la señorita Jocelyn, que creo que fue la que por ahí me comentó. Vamos a mencionar muy puntualmente algunos aspectos muy puntuales de lo que viene siendo la economía. Permítanme un segundito. Nos dice, vamos a iniciar, reitero, como una cuestión de una plática. Nos dice que en el mundo actual ninguna nación existe con un aislamiento económico.
todos los aspectos económicos o todos los aspectos de la economía de una nación, como pueden ser sus industrias, sus niveles de ingreso y empleo, así como la calidad o el estándar de vida que tengan esas naciones, se vinculan con las economías de sus socios comerciales. En términos de economía o en términos administrativos, cuando hablamos de socios comerciales, lo tenemos que ver desde un punto de vista cliente-proveedor. Si lo vemos a un nivel económico, ustedes que van para la parte de licenciatura en logística, aduana y comercio, todas las empresas tienen algo que se le conoce como socios comerciales. ¿Cuáles son los socios comerciales de una empresa? Sus clientes y sus proveedores, es decir, todas aquellas personas, en el caso de los proveedores que nos suministran aquellos bienes o aquella materia prima que nosotros vamos a utilizar para obtener un producto terminado o para comercializar dicho producto. Y los clientes, pues obviamente son aquellas personas a las que nosotros les vamos a vender dichos productos, ya sea que sean a través de un proceso de fabricación o que sea una comercialización. En ámbitos o en términos económicos, ninguna nación es totalmente independiente de otra. Es decir, ahorita vamos a mencionar el concepto de la globalización. En la actualidad, con los cambios tecnológicos que ha habido, con el acercamiento que tenemos a las naciones, con la apertura de las comunicaciones que tenemos, ha hecho que todo ese tipo de flujo comercial esté interrelacionado entre cada una de las naciones. Obviamente existen tratados de participación o tratados económicos entre las naciones donde se plasman cuáles son los contratos que se van a tener para poder llevar a cabo ese flujo tanto de bienes, servicios o productos específicos de una nación. Nos dice que el alto grado de interdependencia económica entre las economías actuales refleja la evolución histórica del orden económico y político del mundo. Anteriormente se conocía, y sobre todo aquí hace referencia, que al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era la nación con mayor poder económico. Probablemente lo siga siendo. Sin embargo, hay que reconocer que países o naciones o estados, como se le conoce a nivel mundial a las naciones, han ido creciendo económicamente. El caso lo tenemos más visible con la parte de lo que es la Gran China, que últimamente se ha convertido en la segunda economía mundial, y obviamente esto tiene que ver por sus altos niveles de producción, las ventajas competitivas que estos países, como en el caso de China, tienen en comparación con otras naciones para producir ciertos productos o servicios, hacen que sus ventajas competitivas o sus ventajas comparativas que tengan con otras naciones, pues obviamente hace que tengan mucho más forma de realizar comercio a un menor costo. ¿Qué se refiere con el término de interdependencia económica? Que existen países que tienen en un momento dado una ventaja para realizar ciertos productos o para generar ciertos productos por condiciones climáticas, por condiciones de producción, por condiciones de mano de obra, etcétera, en comparación con otros países. Pero esos otros países pudieran tener algunas otras ventajas que el país en cuestión no tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos hace todo esto? Que actualmente exista mucha interdependencia económica. Hay que reconocer que la mayoría de los países no son autosuficientes, entendiendo que existen países desarrollados, que son los que se les conoce como países de primer mundo. Existen países que anteriormente se le conocía como países en vías de desarrollo, pero que actualmente se le conoce como países emergentes, que son aquellos países en que la economía como tal no da para poder ser autosuficiente. A lo mejor aquí más adelante vamos a mencionar también el tema, pero existe algo que se llama balanza comercial. ¿Qué es una balanza comercial en términos económicos? Un país produce determinados bienes o productos, pero también puede que no tenga esos productos o bienes dentro de su país. Cuando un estado produce, más bien dicho, exporta más de lo que importa una nación, estamos hablando que existe una balanza comercial positiva. ¿Qué significa esto? Que en términos económicos su economía es más fuerte porque exporta más de lo que importa, es decir, genera mucho más economía, genera mucho más productos, genera mucho más bienes que los que él necesita para subsistir. En el caso específico o en el caso contrario,
balanza comercial negativa es aquella donde todas las importaciones son mayores a las exportaciones. Nosotros como país, que es el país en el que vivimos, que son los Estados Unidos mexicanos, pues obviamente no somos autosuficientes. Nosotros tenemos exportaciones y son productos muy específicos, sobre todo en la parte agrícola, en la parte por ejemplo, del aguacate, de algunos productos muy, muy puntuales, el café, pero también no somos autosuficientes porque tenemos muchas importaciones. De hecho, la mayoría de los granos y algunos productos en específico los tenemos que importar de Estados Unidos porque no tenemos la suficiente capacidad económica para poder llevar a cabo o para producirlos en el país, y que obviamente eso haga que seamos un poquito menos independientes de otros países. A eso se refiere que en la actualidad existe un alto grado de independencia económica entre las naciones por la necesidad que se crea o por la necesidad que tiene cada una de esas naciones de determinados productos o servicios. Y no me refiero específicamente a la parte agrícola, existe también la necesidad de servicios. Por ejemplo, en la actualidad, países muy desarrollados en cuestiones tecnológicas como los asiáticos, probablemente nosotros si vamos, no sé, a producir determinado número de unidades de vehículos que requieren cierta instalación técnica, pues nosotros no los podemos, no tenemos esa mano de obra o ese nivel de servicio por parte en México, que necesitamos traernos personal de fuera para que puedan llevar a cabo dicha instalación. Entonces, a eso se refiere, que la interdependencia económica, dependiendo de las necesidades de cada nación, de cada estado, en la actualidad es muy grande por esa necesidad de cumplir con los objetivos económicos de cada una de las naciones, y que obviamente todo va en función en base a las proyecciones económicas que se hacen de manera anualizada por parte de los gobiernos o de las proyecciones que tengan cada uno de ellos, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, algún comentario, sino para continuar con la explicación. No, ninguna, hasta ahorita. Ok, muchas gracias. Un segundito. Vamos a hablar de la globalización. Al escuchar, cuando nosotros escuchamos el término globalización, ¿qué significa la globalización? Lo vemos en las noticias, lo vemos sobre todo en indicadores económicos, cuando estamos viendo algún reportaje que existe una globalización que cada vez hace que los países tengan más interdependencia. La globalización significa que anteriormente los productos o los bienes nada más los suministraban ciertas naciones. Actualmente mucha de esa globalización se debe precisamente a la apertura comercial que han tenido las naciones y a que cada vez, independientemente de los avances tecnológicos, de que se han ido sustituyendo máquinas más eficientes, lo que viene siendo los servicios de comunicación, los servicios de transporte se han eficientizado de tal manera que ahorita ya sea más fácil traer productos de Asia, que sea más fácil traer productos de Sudamérica, hablando en el caso específico de México, y que no tengamos que depender de un solo proveedor o de un solo suministrador de esos bienes. Hay que reconocer que en la actualidad, independientemente de la parte económica, vivimos en un mundo globalizado. El desarrollo de las telecomunicaciones, de las redes sociales, de cada uno de esa información, hay que recordar que la información es poder, y lo que actualmente tenemos, y hay que reconocerlo no nada más en términos económicos, sino en términos generales, lo único que tenemos constante es el cambio. Lo que puede ser probablemente cierto para el día de hoy, probablemente mañana por una condición económica, pues obviamente cambia, ¿verdad? Los mercados son muy volátiles, existen factores externos que nos dicen o que nos dan la arista de decir que puede que haya volatilidad en los mercados, como en el caso ahora que acaba de entrar el actual presidente de los Estados Unidos, que obviamente sus políticas de gobierno, tanto migratorias como económicas, nos van a pegar a muchos de nosotros. A lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado que dependiendo de cómo vea él ciertas situaciones migratorias, va a empezar a poner aranceles si no se llevan la producción de ciertos productos a Estados Unidos. Y, por ejemplo, queremos producir carros aquí en México y no se los llevan a Estados Unidos, los aranceles van a
van a aumentar, lo que va a hacer que pues obviamente no sea incosteable para que las armadoras que dejen esos empleos aquí en México. Son una serie de cosas que afectan. Obviamente todo esto tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la capacidad de los países para en un momento dado adaptarse a todos esos cambios. Yo pongo un ejemplo, hace algunos 2 años yo trabajaba para una compañía en la cual nosotros traíamos productos de Turquía. Nosotros nos dedicábamos a la fabricación de puertas tambor, que son las puertas que tienen las casas o que cuando te entregan una casa nueva, que son las puertas huecas. Obviamente nosotros teníamos que tener los tableros y teníamos que tener ciertos insumos de cierta parte del mundo. Obviamente hicimos un análisis porque nosotros, nuestro proveedor principal o en la nación donde generalmente comprábamos ese tipo de suministro, lo traíamos de Sudamérica, de Brasil. Por el tipo de fibra que se utiliza en la madera, era mucho mejor traerlo de Brasil. ¿Cuál es la ironía de la globalización o qué es lo que nos dice la globalización? Que el hecho de que geográficamente tengamos un producto más cercano no significa que sea más barato. Y les pongo el ejemplo porque, digo, por poner un número así, ahorita no lo traigo fresco. Si un tablero, traerlo de Brasil, que técnicamente me costaba, en cuestión geográfica, está más cerquita, por decirlo de alguna manera, es más cerca geográficamente, al hacer el análisis, los tiempos de entrega eran mucho más cortos, pero traerlo de Turquía me salía a mitad de precio. Entonces ahí se tuvo que hacer un tipo de estrategia de manera que el traer esos productos, ir haciendo pedidos constantes de acuerdo a nuestros niveles de producción para poder obtener el beneficio competitivo de ese precio. Al tener yo un mejor precio en mi compra de mis insumos o de mi materia prima para producir dicho bien, obviamente voy a tener una ventaja competitiva con, pues ahora sí que con, aunque sea redundante, con mi competencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ellos no captan esa ventaja que podemos tener en la adquisición o en la disminución del precio, pues obviamente se van a quedar a un lado en comparación con la competencia que les podríamos representar nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la globalización actualmente existe. Hay países que pueden tener, no sé, productos. Me ha tocado, a las personas que les ha tocado viajar, ya tú puedes ir a otro país y te puedes encontrar productos de México, puedes ir aquí a Texas y te encuentras productos de, no sé, como lo dice ahí la literatura, canela de no sé dónde, te puedes traer café de Chiapas, café de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, esa globalización económica hace que cada vez más se acorten las barreras para que exista un correcto flujo de productos, bienes y servicios que hacen mayor o que sean mucho más eficientes las economías a nivel global. La globalización como tal no es otra cosa más que ser uno mismo en la producción y en la actividad económica. Obviamente, digo, en el entendido de que siempre buscamos, yéndonos un poquito a escala menor, siempre se busca la parte competitiva en cuanto a los precios, pero obviamente todo se hace en base a un análisis de las necesidades que tenga cada país. La globalización como tal, pues la tenemos actualmente y reitero, no nada más en la actividad económica, la tenemos en muchos de los ámbitos de nuestra vida, ¿ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, para continuar con la explicación, por favor, con toda confianza, háganmelo saber. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. Todo bien, maestro. Todo bien, vamos bien. Ok, muy bien. Vamos a mencionar así de manera muy global cuáles han sido las olas de globalización económica que hemos tenido. Hay que recordar que no me quisiera meter tanto a la historia porque en mi óptica no es que no le vea yo un beneficio, sino es simplemente ver cómo se han ido comportando esas olas económicas. Los que ya tenemos un poquito más de edad, como un servidor, pues a lo mejor cuando estuvimos en la facultad nos dijeron que la Gran Depresión de los años 30, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero aquí el sustento que ahorita lo vamos a mencionar, o lo entregable, o lo principal que debemos de entender, es que la economía es algo que va a estar en constante evolución y en constante movimiento. Pueden existir un sinfín de factores en la economía que hacen que haya una depresión, que haya una inflación enorme, como el caso de Venezuela, que tienen unos productos que no te alcanza para comprar nada por el efecto inflacionario.
pero la economía va a ir evolucionando. Obviamente los países tienen que hacer ajustes estratégicos a sus tasas de interés, tienen que hacer ajustes estratégicos a sus políticas de comercio, de manera que la economía de ese país no se vea afectado por la globalización, porque también la globalización, así como puede ser un punto a favor para obtener productos, bienes o servicios, también te puede jugar en contra si no tienes unas políticas correctas de comercio exterior. Hay que recordar también que para que exista flujo de comercio, pues obviamente tenemos que llevar a cabo, pagar varios impuestos. Por ejemplo, si nosotros vamos a traer mercancía de China, tenemos que pagar un impuesto general de importación. Esto es bien importante para ustedes que van para una carrera, ahora sí que de logística, comercio y aduana, donde ustedes tienen que saber que hay una ley general de aduanas que nos dice cómo debemos de ingresar al país los productos o bienes que necesitamos, la maquinaria, el equipo, etcétera, y que obviamente existe una clasificación para todo ese tipo de importaciones. Si nosotros vamos a exportar un producto o un bien a otro país, tenemos que conocer cuáles son las condiciones de aranceles, que son los impuestos que se pagan por ingresar productos a un país o bienes, cuáles son y que obviamente sea parte de nuestro valor de operación, porque obviamente pues los impuestos los tenemos que pagar. Entonces, vamos a mencionar así cuáles han sido las principales olas de globalización. La primera fue en 1800, de 1870 a 1914. Eh, ¿Qué hizo que esta ola fuera, o en base a qué se desencadenó? La desencadenaron la disminución de las barreras arancelarias. Cuando hablamos de una barrera arancelaria significa que no existen aranceles y que obviamente existe un mayor flujo económico. Entonces, es como si ahorita nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Yo me dedico a producir, por un ejemplo, celulares, pero si los vendes a Estados Unidos no hay aranceles. Al no haber aranceles o disminuir las barreras arancelarias, hacen que se disminuyan muchas cosas. ¿Por qué? Porque disminuyen los costos de transporte. En su momento, cuando había los famosos barcos de vela por los barcos de vapor, el hecho de que el transporte sea mucho más rápido, eso hace que se vaya generando economía un poquito más pujante, más galopante y hace que exista una globalización. Eso pasó, por decirlo de alguna manera, en el periodo de 1870 a 1914. Estamos hablando de, pues ya prácticamente hace 3 siglos de cuando inició en comparación con el siglo que estamos viviendo actualmente. Estamos hablando que fueron 44 años de esa primera ola de globalización. En el entendido que en aquellos años, lo quiero poner como una línea de tiempo, a lo mejor las nuevas tecnologías, el cambiar de un barquito de vela a un barquito de vapor, el que se disminuyeran las barreras arancelarias, hicieron que existiera más globalización, que hubiera más economía entre los países. Actualmente, pues ni qué decir, ¿va? Digo, ahorita ya prácticamente lo que ahorita pasa en China lo conocemos ahorita. Si ya sabemos que un presidente va a dictar ciertas políticas económicas, las conocemos ahorita y ya sabemos a qué atenernos. Obviamente ya ahorita la globalización, pues ya prácticamente todos vivimos en ella. Más adelante creo que también la literatura hace referencia a que si los empleados, por ejemplo, las personas, la globalización le impacta a las personas que tienen una profesión, pues le impacta de manera positiva. Imagínense que no tengamos tampoco inversión extranjera directa. A lo mejor me voy a meter un poquito en términos también más puntuales. El gobierno como tal o un gobierno no genera riqueza. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, los impuestos son administrados por el gobierno, pero realmente el gobierno no genera riqueza. Quien genera riqueza no es el sector público, que es el gobierno. Quien genera la riqueza es la iniciativa privada, son los empresarios, son los grandes inversores y sobre todo la inversión extranjera directa. Por eso se hace mucho hincapié en que vengan empresas a invertir al país para que exista un desarrollo de la economía. Imagínense todas las empresas que tenemos aquí. Bueno, yo vivo acá para el poniente de la ciudad de Monterrey. Todas las empresas que tenemos en Apodaca, que tenemos en Ciénega de Flores, actualmente tenemos empresas coreanas allá por pesquería, tenemos empresas americanas, tenemos empresas canadienses.
últimamente ya están entrando empresas chinas. Entonces, esa globalización también ayuda a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. Obviamente te tienen que encontrar preparado, no puedes tú también gestionar una situación de un trabajo si no estás preparado para ello. Entonces también ayuda esa globalización en el ámbito de las empresas para que generen mejores empleos y que obviamente la calidad de vida o de las personas que viven en una nación, pues obviamente se vaya desarrollando de mejor manera. ¿Ok? Hubo otra segunda ola de globalización, esta fue de 1945 hasta 1980, que prácticamente fueron antes de que terminara el siglo pasado. Y obviamente esta tiene mucho que ver con el tema de que por todo lo que pasó por la famosa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde todo esto hizo que cambiara un poquito, entendiendo que la Segunda Guerra Mundial fue algo ahí un poquito específica. Esta segunda ola de globalización presentó algo que se le conoce como la segunda ola de globalización presentó un nuevo tipo de comercio, la especialización de los países ricos en nichos de manufactura que obtuvieron productividad a través de las economías de aglomeración. ¿A qué se refiere con esto? Que cada vez que las empresas se agrupaban, algunos grupos fabricaban el mismo producto y otros se conectaban por vínculos verticales. Por ejemplo, las compañías automotrices japonesas se volvieron famosas por insistir en que sus fabricantes de refacciones se ubicaran a una corta distancia de su planta principal, obviamente para producir para ensamblarla o armarlo, y que obviamente eso lo hicieron como una manera de decir, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto y lo vamos a hacer de manera vertical, aglomerando cada una de esas economías. En el entendido que también existe algo que se le conoce como una economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? Es lo que me repercute a mí una actividad de determinado sector, llámese agrícola, llámese industrial, llámese como le quieran llamar. Si yo me dedico a la fabricación de vehículos, Toyota, Honda, como le quieran decir, obviamente yo tengo economías de escala que van a suministrar mis bienes y servicios. Aquí tenemos el ejemplo más claro que no sé si se vaya a llevar a cabo. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, íbamos a tener aquí una planta que aunque no sea no iba a ser una armadora por hidrocarburos, pues sí iba a ser una armadora para aparatos eléctricos que iba a generar economías de escala por todos los suministros que se tenían que dar para ese tipo de industria. Entonces, obviamente también eso es una economía de aglomeración, es una manera de aglutinar o de agrupar ciertas economías en una sola de manera vertical. ¿Ok? Después, la ola de globalización más reciente, la última ola de globalización que comenzó alrededor de 1980 tiene características propias. Primero, un gran número de países en desarrollo como China, India y Brasil ingresaron en su momento a los países, o más bien dicho, a los mercados mundiales de manufactura. Tendríamos que segmentar cada una de las actividades económicas que cada país tiene como un fuerte. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el principal producto que exporta Brasil? Sin tema es el café, va. Digo, ahí no hay tanto tema, va. Pero también ya ingresaron a producir. Es decir, ya ahorita, hablando nuevamente del tema de la globalización, ya no nada más produce Ford, que es una compañía americana, vehículos, ya también los produce China, ya también los produce a través del MG. Ahorita estamos viviendo un caso una situación muy puntual en México con el tema de la industria automotriz. El hecho de que exista mayor competencia significa que se abaraten los precios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si lo ven ahorita en las calles, ya hay muchos carros de origen asiático, específicamente chino, que son carros de un menor costo, que probablemente ahorita que apenas estén empezando, están teniendo ciertos detalles, porque pues solamente las armadoras son nuevas, pero eso está haciendo que ya también los chinos entren a la manufactura, cuando antes era netamente, ahora sí que una actividad americana 100% o inclusive europea. Entonces, en esa ola de globalización ya existen ciertos países que ingresaron a actividades económicas que antes no tenían, como en el caso de estos
¿cómo se llama? Que estos países que ingresaron a algo que no hacían de manera habitual. Otros países en desarrollo o emergentes, como se le conoce actualmente, permanecieron cada vez más marginados de la economía mundial, lo que provocó menos ingresos, obviamente sus ingresos dentro como economía y un aumento en la pobreza. Y tercero, los movimientos de capital internacional que fueron modestos durante la segunda ola de globalización, una vez más se volvieron, pues ahora sí que más sobresalientes. Entonces, vuelvo a lo mismo, toda la economía va a estar en constante movimiento, va a haber situaciones que dependiendo de la época en la que estemos viviendo, ahorita en la actualidad inclusive ya hay hasta conceptos de inteligencia artificial. No sabemos si tendríamos una visión muy clara de cómo van a ser los negocios, cómo van a ser las actividades económicas, pues no las podemos saber al 100%, tendríamos que tener una varita mágica para entender cómo va a funcionar. En términos literales, la economía en cuestión de medición siempre va a ser la misma. Hay algo que nosotros como personas y hay un caso muy sonado, a ver si les paso un link, había hablando un poquito de la parte de por qué las economías también tienen globalización, pero aparte de la globalización tienden a ser cambiantes con el paso del tiempo. Si se fijan las 3 olas de globalización, aunque la estamos mencionando de manera muy puntual, son características muy puntuales. Uno fue por el desarrollo tecnológico, por el cambio de las máquinas, otro fue por la Segunda Guerra Mundial, otro fue porque las economías empezaron a llevar a cabo actividades que no tenían, pero a final de cuentas esas economías, a lo que quiero llegar es que va a depender de mucho de algo que a veces no podemos medir, como es el comportamiento humano. ¿Qué pasaría si ahorita, por ejemplo, dice Rusia, le voy a declarar la guerra a los Estados Unidos? Poniendo un ejemplo muy burdo, ¿eh? Eso va a hacer que los mercados se colapsen, porque obviamente pues nadie va a querer invertir en Estados Unidos, por poner un ejemplo así muy sencillo, ¿va? Entonces todo ese tipo de cosas no las podemos medir porque el comportamiento humano es lo único que no se puede predecir. Hay un caso, reitero, les voy a pasar el link, de una persona que siempre estaba ganando dinero en la bolsa. Él lo que hacía es que desarrolló un algoritmo de manera que empezó a vender ese algoritmo para decirle a las gentes cómo invertir en la bolsa de Estados Unidos, en el entendido que todos los que invierten en bolsa pues invierten sus recursos para obtener dividendos, utilidades por las acciones que están cotizando las empresas públicas. Y siempre ganaba, ya tenía un algoritmo muy desarrollado. De hecho, empezó a venderlo a muchos inversores y siempre ganó, hasta que llegó un momento en que empezó a perder. Cuando se hace el análisis del por qué él ya no, o por qué ese algoritmo ya no resultó correcto, se detectó que era porque no tomó en cuenta el comportamiento humano. Y si una persona ahorita piensa de una manera, probablemente mañana piense de otro, independientemente de lo que le diga la parte económica o el análisis económico que hagan, ¿ok? Entonces también eso es bien importante comentarlo, porque en una línea de tiempo probablemente vaya a haber una ola de globalización en 30, 40 años y ahorita ya estaríamos metiendo otro punto a esta redacción, a esta literatura, donde ya estaríamos analizando qué fue lo que pasó en la 4ª ola de globalización, ¿ok? En el entendido de que la globalización ya la estamos viviendo, probablemente estos conceptos son muy puntuales para lo que ocurrió hace años, pero ahorita vivimos en una economía globalizada, en un intercambio y flujo de productos y bienes que obviamente no lo podemos detener. Obviamente hay que recordar que si no existiera actividad económica, no existiera empleos, no existiera sustento para las familias, ya viéndolo no tanto como un crecimiento económico, que el crecimiento económico en términos, valga la redundancia, económicos, es la forma en la que se mide cómo un país, independientemente si es emergente, subdesarrollado o de primer mundo, como le quieran llamar, ha crecido o ha disminuido su actividad económica, pero la forma en la que se mide si un país tiene si sus habitantes tienen un desarrollo, una calidad de vida correcta es a través del desarrollo económico. Entonces, es por eso bien importante mencionar esos puntos, ¿ok? Hasta ahorita alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza,
más que meternos aquí a ver cifras, algún comentario, alguna duda, por favor. Hasta ahorita no, profe, de mi parte. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? No, bueno. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos como economía abierta. Anteriormente, y ahí creo que arriba lo decíamos que Estados Unidos le daba catarro y a México le daba neumonía, ¿va? Y no nada más a México, sino en términos generales, es la economía, que todo giraba en base a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, cada vez más Estados Unidos se está integrando a la economía mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en su momento, cuando fue la unión, que se hizo la consolidación de la Unión Europea, cuando se hizo en su momento el gran desarrollo que ha tenido China, no lo podemos pasar por alto, independientemente de sus altos niveles de producción. Hay que entender que uno de cada 3 habitantes en este mundo es chino. Obviamente, ya Estados Unidos está más abierto al comercio, ya es una economía más abierta y no tan exclusiva, donde todo dependía de ellos. Obviamente, reitero, todo va, y por eso hablo mucho de la parte del comportamiento humano. Ahorita lo estamos viendo con el presidente que acaba de entrar. Trae unas ideologías muy diferentes a las que pudo haber traído el antecesor, y eso, hablando de ellos, ¿no? Podemos hablar de Corea, podemos hablar de cualquier otro país. Eso hace que también esas economías o se cierren o se abran, pero todo depende del criterio que tenga en ese momento el mandatario. Pero en la actualidad Estados Unidos ya está abierto, y aquí lo menciona, qué patrones comerciales, y lo decíamos al principio. Ustedes váyanse aquí a Texas y ya ahí les va a decir café Folger 100% colombiano. Y luego se van más hacia, no sé, Oregon, allá en el oeste, y van a encontrar cosas que a lo mejor vienen de Alaska, o van a encontrar salmón noruego, o van a encontrar infinidad de productos, o van a traer plátanos de Costa Rica, o como le quieran llamar. Entonces, ahorita esos patrones comerciales ya son, o más bien dicho, los patrones comerciales de Estados Unidos como tal, ya son más abiertos, ya no son tan cerrados. De hecho, me llegara a atrever a decir que si no existiera esa apertura de Estados Unidos como tal, pues obviamente no sería, desde un punto de vista, fuera una economía un poquito más colapsada. De hecho, la depresión más grande que ha tenido una economía es la de Estados Unidos en los años 30, que se le conoció como tal, como la Gran Depresión de dicho periodo. Entonces, Estados Unidos como tal ya es un poquito más abierto, tiene muchos patrones comerciales. La apertura de tener más intercambio, etcétera, etcétera, hace que, pues obviamente, la economía y el comercio fluya de manera más directa. ¿Ok? Y vamos a continuar, permítanme para ver el otro punto. Además de lo que viene siendo productos y servicios que podamos intercambiar entre los países, entre las economías, también ha habido algo que son dos conceptos muy importantes, que es el trabajo y capital. Los movimientos en los factores de producción son una medida de la integración económica. Conforme los países se vuelven más interdependientes, es decir, que tienen más relación entre ellos, el trabajo y el capital debe moverse más libremente entre ellos. Cuando hablamos de capital, obviamente hablamos de inversión. Así no se metan en tanto tema, porque si nos vamos a meter a términos contables, capital social, capital contable, capital reinvertido, es inversión, así punto. Y el trabajo se refiere a la mano de obra. No le metan tanto tema en cuanto a eso, de que aparte de los productos y servicios también ya hay una interdependencia de trabajo y capital. Y ahorita lo mencionábamos al principio. Si ustedes se fijan, los que han tenido la oportunidad aquí en el Poniente y en muchas partes de la ciudad, ya también hay mucho asiático, mucho coreano, hay mucho extranjero. Por la misma globalización, por el mismo intercambio de trabajo, hay personas que a lo mejor están viviendo en Colombia o que están viviendo en Estados Unidos, que son mexicanos. Ya cada vez se acorta menos la brecha por la globalización.
Obviamente el capital, si yo tengo un capital y a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? En lugar de invertirlo en México, porque el gobierno me quita el 30% de ICR, caso personas morales, y aparte tengo que pagar un 16% sobre los actos o actividades gravables por el famoso impuesto al valor agregado, pero me están diciendo que si me voy a invertir ese dinero en una granja en Canadá o en una marmolería, por poner un ejemplo, así, un ejemplo muy puntual o muy burdo, pero pues obviamente si me dicen, ¿sabes qué? A todas las personas que quieran traer su capital para invertir en Canadá, que para ellos sería una inversión extranjera directa que les va a generar más trabajo, que le va a generar más economía, no te voy a cobrar el 46% que te cobra el gobierno sobre tus ingresos, te voy a cobrar un 10%. Ese movimiento de capital pues, se va a mover por la globalización. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que todos buscamos en una economía es obtener un beneficio, un lucro cuando se persigue el lucro, ¿va? Entonces, por eso es que también el trabajo y el capital ha tenido, pues ahora sí que un movimiento mucho más versátil con lo que viene siendo la globalización en la actualidad, ¿ok? Y, ¿qué más? Permítanme tantito. ¿Por qué la globalización es importante? Ya lo mencionábamos ahorita, es muy importante porque nos permite obtener mejores productos, mejores servicios a un menor costo. ¿Qué nos dice aquí? Que debido al comercio de los individuos, empresas, regiones y países se pueden especializar en la producción de aquello que hacen bien y utilizar las ganancias de esas actividades para comprar a terceros artículos que resultan costosos en su producción. Ahí va. Vamos a suponer que Brasil tiene unas condiciones climáticas espectaculares para producir bananas, cierto tipo de frutas tropicales, café, futbolistas, si lo quieren ver así también, futbolistas, un ejemplo. Pero ellos a lo mejor por sus condiciones climáticas, aunque ya vimos que también ya han entrado en la parte de la manufactura, pues no pueden producir cierto tipo de bienes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ok, yo tengo esta ventaja, que también aquí le conoce como ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque yo voy a generar lo que mejor hago bien para con las ganancias que obtenga de esa economía o de esa producción o de esa generación de productos y servicios, obtener lo que para mí como país es más costoso obtener. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que obviamente yo voy a agarrar esa ventaja comparativa que yo tengo y el traerme lo que para mí es costoso, pues me lo puedo traer de Rusia. A final de cuentas, estoy agarrando lo que para mí es bueno y con esas ganancias me estoy trayendo desde allá determinado bien o servicio que si lo produciera aquí en mi país, obviamente me costaría mucho más. Por eso es bien importante la globalización, porque nos hace obtener, es como, a lo mejor vamos a verlo también en una economía a menor escala, ¿no? Es como cuando nosotros vamos a comprar aunque es un tema de comparación y es un tema de buscar precios, a final de cuentas es competencia. Si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito comprar una computadora que tenga 64 gigas en RAM con 1 tera de almacenamiento y que tenga resolución tal. Yo les aseguro que no van y la compran luego, o sea, van y comparan precios. Y obviamente si me dices, oye, ¿sabes qué? Y más ahorita, volviendo al tema de la globalización, sobre todo en los medios de transporte, en Estados Unidos, yo creo que en México estamos también adoptando ya eso, es cada vez más común ver las compras en línea. Si yo ahorita voy a Sears, Liverpool, a PC City o como le llamen, y veo la computadora que me cuesta 40,000 pesos, si yo me meto a Amazon y la busco y me cuesta 20,000, ¿dónde creen que la van a comprar? Pues en Amazon, porque es la misma computadora, pero para mí, pues obviamente es mejor comprarla a un menor costo. Entonces, ¿qué significa? Suponiendo que yo fuera una economía, pues a lo mejor yo soy bueno para producir números contables, por poner un ejemplo, pero pues obviamente eso yo lo puedo hacer aquí y es mi ventaja comparativa, pero yo voy a utilizar recursos para traer lo que para mí es más costoso, ¿ok? Eso es en una manera de resumirlo un poquito ahí muy sencillo, ¿no? Y por último, permítanme tantito, falacias comunes del comercio internacional. Generalmente se dice o se cree, y lo voy a mencionar así muy rápido, dice que a pesar de las ventajas que pudiera tener el comercio internacional, pues pueden existir las falacias. Y la más clara es
que el comercio es una actividad de suma cero. Si uno de los participantes gana, el otro debe de perder. Y es, desde mi óptica, y aparte, pues digo, todos sabemos lo que es una falacia, es lo más alejado a la realidad posible. Ocurre exactamente lo contrario, como lo dice aquí la literatura. Siempre va a haber, ambas partes ganan. Es como si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo produzco X, tengo esta ventaja competitiva y comparativa de este artículo. Si yo no lo vendo, no gano. Y el que no lo compra tampoco gana porque a lo mejor él tiene la necesidad. Y aquí pone un ejemplo y se considera el caso entre comercio que existe entre Brasil y Estados Unidos. Estos países pueden lograr una producción conjunta más costosa cuando los brasileños suministran el café y los estadounidenses el trigo. ¿Por qué? Porque, reitero, caso específico, Brasil tiene condiciones climáticas que le ayudan a que el café, por su, ahora sí que por la humedad donde se da, no la tiene Estados Unidos. Es como aquí en Veracruz, pues en Veracruz se produce el café por las condiciones climáticas que hay, pero no lo vamos a producir aquí en Nuevo León. A lo mejor aquí se nos da mal lo de las reses, o se nos da mal lo de las naranjas, pero a ellos no. Entonces, a lo mejor viéndolo aquí a nivel nacional, no es que uno pierda y otro gane, sino que siempre, desde el momento en que existe una interdependencia económica, lo que para mí es competitivo, para mí es comparativo, probablemente yo le voy a suministrar ese bien a ese país, a esa nación, pero yo no puedo producir trigo por mis condiciones climáticas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me traigo ese producto. Entonces, ambos ganan. No es que uno gane y otro pierda. ¿Ok? Vamos a terminar la sesión el día de hoy con ese tema de lo que viene siendo la falacia que existe en el comercio internacional, y vamos a mencionar así de manera muy resumida el entendido que la economía es algo que está en constante movimiento, es algo que va a existir siempre. Obviamente existen condiciones económicas para cada uno de los países. Algunos tienen condiciones económicas altas por su robustez en la economía. Existen países que no han despegado por sus bajas ventajas competitivas o comparativas en comparación con los demás países. Obviamente siempre va a haber situaciones de intercambio de productos, bienes y servicios. La globalización es algo que estamos viviendo, lo vemos, reitero, en muchos de los ámbitos que tenemos actualmente, y obviamente en la economía no es la excepción. Tenemos mucho acceso a la información. Realmente es como siempre decimos, ahorita ya el que no quiere aprender no es porque no pueda, es porque no quiere. A lo mejor yo lo veo a mí me tocó todavía ir a ver libros a las bibliotecas. Ahorita ya le pones aquí con Doctor Google y ya te sale toda la información que tú quieras. Entonces, la economía internacional, el intercambio de productos, bienes y servicios siempre va a existir. La economía es aquella materia o aquella esencia que estudia el comportamiento de cada una de las naciones en materia económica en cuanto a la producción de bienes y servicios, y que obviamente esas economías están en constante evolución, están en constante búsqueda de mejores condiciones de mercado para cada una de las naciones, y que cada una de esas naciones pues obviamente obtenga la mejor, vamos a decirlo, calidad o la mejor obtención de productos, bienes y servicios que sirvan para el desarrollo de su economía. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, por favor, con toda confianza. Vamos a dar por terminada la sesión de esta clase, no sin antes comentar que hay una actividad que inclusive ya algunos alumnos ya la presentaron. Es hay que hacer un tour que nos están pidiendo ahí de lo que viene siendo el entorno económico global, y hay que hacer un turno virtual. Ahí vienen muy claras las características de la tarea, con 3 países de diferentes, con sectores económicos clave. Puede ser el sector automotriz, sector agrícola, etcétera, etcétera. Y nos pide ahí una serie de pasos que puedes utilizar la herramienta como Google Earth, un tour virtual interactivo, seleccionar 3 países diferentes o regiones, ver cuáles son esos sectores económicos clave como agricultura, industria, servicios, tecnologías emergentes, etcétera, y buscar información para poder crear el contenido de ese tour, es decir, cómo vamos a ir a la región 1, a la región 2, a la región 3,
Y para cada país debemos de obtener la siguiente información. Ahí ya viene especificando cómo deben de presentar la tarea, pero debe de contener información sobre el contexto económico, elementos culturales, algunos indicadores económicos, cuáles son sus exportaciones principales, sus importaciones, qué tasa de empleo tienen, si tienen una alta tasa de desempleo, etcétera. Y poner preguntas claves sobre la industria, sus principales actividades económicas, y lo deben de presentar en un formato que aquí lo está pidiendo la literatura en Word o PowerPoint, con una portada, con una introducción de mínimo 10 renglones donde ustedes hagan hincapié en lo que vieron en cada uno de esos sectores, un enlace al tour y responder algunas preguntas que vienen ahí ya definidas. Ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, reitero, nada más aclarando, no se pudo dar la sesión de la semana pasada por un tema personal, laboral. Voy a ver la manera de terminar o generar otra sesión síncrona, si no es esta semana, la próxima, pero obviamente ya la siguiente semana empezaríamos con la actividad número 2. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza hágamelo saber. De mi parte, ninguna, profe. Ok, muchas gracias. De mi parte tampoco. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la cuestión que dice que nos podemos, o sea, ayudar de Google Earth, ahí pongamos como algún link Sí, un link. o cómo se hace para visualizarse con un Sí, link. es un link. Digo, la herramienta como tal, usted la puede, ahí le va a seleccionar. Obviamente tiene que agarrar los 3 países y poner cuál es el tour. Por ejemplo, la región allá de China, digo, Asia, perdón, no China. No sé, Japón, China, Corea. Y ahí usted va a agarrar los factores clave, qué tasa de desempleo, pero de manera que nosotros empecemos a investigar cuál es el entorno internacional o cuál es el contexto económico de ese tour de acuerdo a lo que vimos el día de hoy. Ok, ya entendí, gracias. A usted, ¿alguien más? ¿No? Maestro, yo Dígame. estoy muy perdida. O sea, sí sé que se tiene que hacer, pero no sé cómo se va a hacer. Mire, ¿ya tuvo la oportunidad de entrar a la plataforma? Sí. Ahí viene cada una de las características. Usted tiene que presentar un trabajo en Word o en PowerPoint con una introducción de mínimo 10 renglones, un enlace al tour con las características que vienen ahí y responder a las preguntas y retos propuestos. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué aprendiste sobre las diferencias económicas entre los países visitados? Por ejemplo, ahorita decíamos, si estamos en Asia, no, pues Japón es una economía que tiene un alto nivel de empleo, su Producto Interno Bruto es tanto, su balanza comercial es positiva, ya que tiene más exportaciones que importaciones, tiene un alto desarrollo tecnológico, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo. China se caracteriza por el alto producción agrícola, tiene una tasa de desempleo tanto, y tiene que hacer referencia de dónde sacó esa información. O sea, ahí le está diciendo muy claro, tiene que definir usted 3 regiones y en base a eso hacer su trabajo. Digo, no sé específicamente cuál sea la duda. Sí, o sea, como le digo, sí sé que se tiene que hacer, pero no sé cómo. O sea, ¿se va a hacer una grabación de pantalla para el Google Earth o cómo? Sí, puede ¿O el link? hacerlo a través de un link o puede hacerlo a través de una pantalla siempre y cuando mencione cuáles son las regiones que usted está haciendo. O sea, el Google Earth nomás le va a servir para decir, a ver, déjame me meto al globo terráqueo y digo, Para buscarlo nada más. exactamente, sí, exactamente. No que tenga que hacer forzosamente un link. Si lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero si usted me dice, oye, ya me metí al Google Earth y estoy viendo estas 3 regiones, de esas 3 regiones voy a agarrar estos datos sobre el contexto económico, esos datos claves y elementos culturales relevantes a su economía, como sus indicadores, etcétera, etcétera. Y eso lo va a presentar en un PowerPoint o en un Word con las características que ahí se le menciona. Ok, entonces el Google Earth nada más es para identificar Es una los países de referencia, los que vamos a hablar. exactamente, es una referencia, así para acabar pronto. Ok. ¿Y a fuerza se tiene que poner el link de Google Earth o nada más se pueden mencionar los países? No, lo puede mencionar o lo puede poner como usted guste. Ok, perfecto, eso era todo, gracias. Al contrario, ¿alguien más? Disculpe, maestro.
Sí, O sea, al agarrar los datos podemos acomodar toda la información así como dijo en Word o en PowerPoint, ¿verdad? claro. Eso lo de doble es solamente como una referencia o algo así, ¿verdad? Es correcto, sí, es que a final de cuentas el contenido es lo importante. Ahí te dice que te puedes tú guiar en el Google Earth como una referencia, pero si tú traes en el mapa conceptual cuáles son tus 3 países, a mí con que me los pongas es más que suficiente. No es que tengas que poner un link, claro, si tú le quieres poner ahí el link, mira, esta es la región que estoy revisando, porque no necesariamente tienen que ser países, también puede ser región. Sí, sí me explico, o sea, por ejemplo, la región de Medio Oriente o etcétera, pero es nada más como una referencia de lo que tú vas a plasmar de cada una de esas economías. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sí, yo, buenas noches. Buenas noches. Estoy con la misma duda. Estoy con la misma duda de lo que se va a hacer, ¿verdad? Y entendido que el Google Art es para hacer referencia nada más y lo demás es como una investigación, ¿o qué? Es correcto, así tal cual lo dices. Digo, a final de cuentas es nada más para referenciar geográficamente las regiones. A final de cuentas es una investigación donde tú me vas a decir cuáles son las características de una región, de otra región y de otra región, y vas a hacer una computa, a lo mejor este tiene más tasa de desempleo, no, este está más desarrollado, de acuerdo a las características que vienen ahí en la actividad. Así como lo planteaste está perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco mucho su participación. De antemano les ofrezco una disculpa por el antecedente de la semana pasada. Tentativamente yo les estaría mandando un mensaje esta semana. Voy a mandarles un correo. Yo creo que les voy a dar por ahí un poquito más de plazo para que entreguen la tarea, porque obviamente no tuvimos sesión la semana pasada. Ya les diría yo qué día vamos a terminar con esta literatura y qué día sería la fecha límite para que entreguen su trabajo, ¿ok? Porque en el entendido reitero que no tuvimos la sesión la semana pasada, pero sí es importante que vayan avanzando. Técnicamente es hasta el día 2 de febrero, pero vamos a extender por ahí un par de días probablemente la fecha de la tarea, ¿sale? Si ya no programo el resto de esta sesión, lo programamos para la próxima semana, pero tentativamente todas nuestras sesiones son los lunes a las 9 de la noche, ¿ok? ¿Sale? ¿Alguien más? Profe, bueno, no es sobre esta materia. Usted nos está dando costos también, profe, nos lo asignaron. Entonces, mi duda es si el miércoles va a quedar costos en el mismo horario. Mire, qué bueno que toque ese tema, señorita. Originalmente, a mí me dieron 4 materias. Me dieron contabilidad, me dieron costos, me dieron finanzas y me dieron contexto económico mundial. Pero de último momento, a mí me quitaron finanzas y costos. Entonces, yo nada más voy a darles esta clase. Bueno, yo voy a dar esta clase con ustedes y también voy a dar los martes la materia de contabilidad 2, porque yo el miércoles iba a dar la de costos y el jueves iba a dar la de finanzas, pero tanto la de costos y finanzas ya no las voy a dar yo. Ahí sería cuestión de que platicaran ustedes con la universidad. Yo me di cuenta me di cuenta la semana pasada y ya me confirmaron que no los voy a llevar yo. ¿Ok? Disculpe, maestro. Sí. Entonces, ¿va a dar más días para la tarea? O sea, ¿no va a ser el día 2? Sí, tentativamente sí, yo les mando un mensaje mañana y decirles qué día va a ser la fecha límite, pero lo que sí es que tengo que mandarles un correo y ya ahí yo generalmente les mando un correo masivo y les digo cuál es la fecha límite para la presentación. Pero tentativamente debe ser el 2, pero sí, al menos consideren 2 días más, ¿va? Ok, gracias. Sale. ¿Alguien más? No, bueno, si ya no hay ninguna duda, les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Y pues les deseo que vamos iniciando muy bien el curso. La próxima semana por ahí iniciamos con la siguiente sesión y vámonos poniendo al parejo con la tarea. Yo como que ya les mando su mensaje para ponernos de acuerdo respecto a la fecha de entrega. Los que ya la presentaron, no hay ningún problema, ya la pueden dejar ahí, yo las estaré evaluando en el transcurso de la semana. Que estén muy bien y que tengan muy buenas noches.
Igualmente, profe. Gracias. Gracias. Igualmente, descanse. Gracias, maestro. Sí, antes de que se me olvide, mañana también les pongo la liga para la sesión de la siguiente semana, ¿sale? Ahí en la sesión que dice sesiones síncronas, nomás que ojo, ya va a estar, porque ya va a estar aperturado la actividad formativa número 2 y va a haber una sesión que diga sesión síncrona. Entonces, para que lo busquen en esa actividad, en el rubro que dice sesiones síncronas, ¿sale? Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, maestro. Descanse. Gracias, saludos.